Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar así nuestra clase del día de hoy. Son 11:12. Vamos a comenzar 3 minutitos temprano, pero ya que estamos todos aquí, aprovechamos así el tiempo. Vamos a orar primeramente y luego los jóvenes van a pasar con Valentín para tener su taller, su clase, y los demás nos quedamos aquí para continuar con nuestro taller de formación. Voy a pedir que nos inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios por su amor y misericordia reveladas en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta mañana y este momento que tú nos concedes estar aquí presentes con este fin y este propósito de ser instruidos conforme a tu verdad. Qué mayor gozo y alegría podemos tener como cristianos, el poder reunirnos y aprender de tu palabra, sabiendo que tú, a través de tu enseñanza y la obra de tu Espíritu Santo, corriges nuestra manera de pensar, de vivir. Te pido así por cada uno de mis hermanos, que podamos, con ese corazón rendido a ti, poder aprender de tu palabra y podamos llevar a cabo tu buena voluntad, que es perfecta, agradable para nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los jóvenes así pueden pasar con Valentín. Y los demás nos quedamos aquí. ¿Qué hemos estado haciendo estas últimas semanas? Hemos desarrollado la visión que debemos de tener en cuanto a la vida, el universo, nuestro entorno, nuestros quehaceres, deberes, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Antes de seguir y hacer la introducción, déjame recordarle, en el boletín hay una sección que dice notas de la enseñanza. Obviamente es con el fin de que ustedes puedan hacer sus notas, pero también si ustedes quieren, si por X razón da pena hacer preguntas en público y ustedes desean hacer una pregunta sobre la clase, o sea sobre el sermón, o sobre lo que creemos nosotros aquí como iglesia local, siéntanse libres de escribir aquí. Y a la hora, a final de la ofrenda, ustedes pueden depositar este boletín con su pregunta. No es necesario que pongan su nombre, solamente la pregunta. Y durante las próximas semanas podemos abordar el tema si hay alguna pregunta. Ahora, si usted tiene la libertad de hacer la pregunta, levante la mano y hagan la pregunta. Y de esa manera juntos podemos aprender. Entonces la manera es tener las dos vías, la vía aquí en presencia, o a lo mejor dice usted, bueno, voy a hacer la pregunta y la voy a depositar ahí, que en otra ocasión yo pueda recibir la respuesta conforme a un pasaje bíblico, una instrucción bíblica, y así podamos entender. Entonces siéntanse libres de hacer eso. Hemos estado viendo sobre el periodo de cómo, como cristianos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, vivimos en esta realidad que mencionábamos la semana pasada, una realidad en la cual Cristo, hay un antes y un después de Cristo, el mundo antes de Cristo, el mundo posterior de Cristo, las naciones antes de Cristo y después de Cristo, y nosotros parte de ese pueblo redimido, insertados en Cristo, por la gracia de Dios, manifestados por la fe en Él. Vivimos en esta realidad, en esta era, en esta etapa, en espera de su segunda venida. Mencionábamos la semana pasada que nosotros, y como cristianos, tenemos la expectativa de que Cristo va a regresar, pero que nuestra realidad debe de ser basada y fundamentada en su primera venida. Su primera venida, su estado de humillación, su estado de obediencia, luego subió a la cruz, muriendo así por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, y no solamente resucitó y anunció las buenas nuevas de la resurrección, pero ascendió a la diestra de Dios Padre, donde está gobernando, y por lo tanto ha prometido regresar. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Vamos todos bien? Entonces, nuestra realidad, como debemos de vivir como individuos, no solamente como individuos salvos por la gracia de Dios, pero también con nuestros hijos. Nuestra realidad en este periodo de tiempo debe de ser puestas en, primeramente, inicialmente, en lo que Dios hizo en la cruz,
lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de nosotros en la cruz, con miras a su segunda venida, pero en ocupación. Debemos de ocuparnos según lo que Dios nos mande. Por eso hoy vamos a estar viendo un poco más sobre Cristo y la redención y la restauración de todas las cosas según el propio Evangelio que obviamente Pablo nos anunció. ¿Cuál debe ser nuestra ocupación? ¿Cuál debe ser nuestra visión? ¿Cuál debe ser nuestro ministerio hasta que Cristo regrese? ¿En qué debemos de ocuparnos? Y esa es la visión. Sin lugar a duda, todos a lo largo de la historia han hablado de alguna forma u otra de un tipo de liberación, o de redención, o de restauración. Siempre el ser humano, ya sea desde un concepto muy filosófico, o tal vez de teorías, de alguna manera u otra, siempre se ha hablado de un tipo de redención, restauración o liberación de las cosas. Cada uno de nosotros, cada 3, 4 años, 5 años, cada vez que vemos una serie de políticos que prometen liberar a la pobreza, liberar los problemas de salud, liberar un sector opresivo por un sector que oprime, siempre vamos a encontrar ciertos discursos a lo largo de la historia de un tipo de remedio, de redención o restauración a los conflictos que vivimos día a día. Por lo tanto, bien, podemos saber que a lo largo de la historia ha habido muchos movimientos que han querido, de alguna u otra forma, hablar de un tipo de redención, restauración o liberación. Pero sabemos que el único movimiento que verdaderamente puede concedernos, en este caso, redención, restauración, liberación, es el cristianismo en sí. En Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Judíos que en el Antiguo Testamento se le había señalado la venida de nuestro Señor Jesucristo. En sus tiempos la mayoría no creían en Él, pero aquellos que habían creído en Él, Jesucristo le responde en Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes están fundados en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Porque lo que veíamos las semanas pasadas es que tenemos que tener un entendimiento, una visión de todas las cosas. Y que la palabra de Dios, revelada en Jesucristo, es nuestra máxima expresión de conocer el origen, el propósito del ser humano, el propósito del hogar, de la familia, de cada individuo, del matrimonio, del quehacer en la creación, que debe de ser glorificar a Dios. Si queremos conocer todo eso, necesitamos fundamentarnos en las palabras de Cristo. Decíamos la semana pasada que quien oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Su vida, su matrimonio, su familia, sus quehaceres, en este caso ya sea su profesión, su oficio, su trabajo, todo tiene que ser fundado en Cristo. Nosotros creemos que toda ciencia, todo conocimiento debe estar subordinado a Cristo, no es independiente de Cristo. Querer hablar de, bueno, yo los domingos voy a aprender de la Biblia, pero el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, estoy aprendiendo de otra ciencia, sea de educación, cómo estudiar a mis hijos. Pero si lo hacemos independientemente de Cristo, no somos prudentes. Tal vez entramos en un concepto filosófico o sociológico o psicológico, pero si todas esas ciencias no presuponen a Cristo, son vanas. Están arraigadas en el pecado del hombre. Y de alguna manera va a querer tratar de traer redención, restauración o liberación, pero en realidad no podrán. Entonces, no importa en donde nos movamos, el único movimiento verdadero que concede libertad, redención, restauración, es el cristianismo. Jesucristo dijo, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocimiento es primario en la fe cristiana.
conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Jesucristo. Esta verdad nos libera, nos redime, nos restaura, pero nos libera para vivir para nuestro Dios. Entonces, si realmente creemos en Jesucristo, si como individuos, padres, hogar, ponemos los ojos en Cristo, tenemos verdaderamente la redención efectuada por Cristo en la cruz y una vida que debe de comenzar constantemente en la restauración, reconstrucción de aquellas esferas que el pecado corrompió, dañó, rompió, pero que en Cristo tenemos el llamado de vivir para Dios y por lo tanto restaurar, ser libres conforme a los principios de Dios para restaurar para la gloria de Dios. Porque donde abundó el pecado, la Escritura dice, Pablo, sobreabundó la gracia. Dios equipa a los cristianos para que en esas esferas donde el pecado reinó, la gracia de Dios revelada en Jesucristo tenga ese potencial de restaurar la vida de los individuos, familias o hogares. Por lo tanto, el único movimiento liberador en la historia redentiva, en los planes de Dios, es el cristianismo. No hay otro aspecto, por más que se use, o en este caso usurpe más bien, principios de la fe cristiana. Cristo es la manifestación para la redención de la raza humana. No hay forma de escapar de nuestra propia tiranía y la de otros, la cual ante todo es la tiranía de nuestro propio pecado, sino por medio de Cristo. Si queremos experimentar verdaderamente redención, restauración y liberación, pues la primera tiranía la cual debe ser vencida es nuestro propio pecado. Y de igual modo, saber que en otras personas también opera el pecado. Y que Dios nos ha dado su palabra como instrumento para restringir el pecado de otros. De lo contrario, vivíamos en un caos. Pero Dios ha concedido su ley, la cual es un instrumento que podemos usar para... Es como un martillo, imaginémonos, y es lo que dice la Escritura, ¿no? Que su palabra es como un martillo. Si yo tengo nada en la mano y quiero hacer algún efecto aquí, nada voy a estar haciendo, estoy pegando al aire. Pero si realmente tengo la herramienta, que en este caso es la palabra de Dios, que es un martillo, y yo estoy golpeando aquí, en cuestión de tiempo esta parte será destruida. El pecado ha construido su propia ciudad, su propio mundo, y lo veremos más adelante, en el cual Satanás y obviamente los demonios han construido a través del pecado del hombre, con el consentimiento del hombre, pues la maldad. Si en Cristo Jesús estamos, tenemos que usar la palabra de Dios para contrarrestar toda oposición a la verdad de Dios, al diseño de Dios. Por lo tanto, la primera solución debe de comenzar en los corazones nuestros. Eso se llama regeneración, nueva creación en Cristo. Es decir, individuos que creen en Cristo Jesús manifiestan ser la nueva creación en este periodo de tiempo, con miras de su segunda venida. Pero somos primicias de lo que será el estado eterno. Aquí, en el ahora, podemos manifestar no solamente fe en Jesucristo por nuestra redención, pero en nuestra fe ocupada en este camino de restauración, en espera de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la primera tiranía que debe de ser vencida en nosotros es el pecado. Y por lo tanto, en el verso que leímos en Juan capítulo 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El libertador asignado por Dios es Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer la verdad que nos hace libres para glorificar a Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 11. Porque cuando conocemos a Jesucristo aprendemos a edificar nuestras vidas sobre la roca, su palabra, como leímos ahí. Y en Mateo capítulo 11, verso 27, verso 25, comencemos del verso 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor, pongamos atención, Señor
del cielo y de la tierra. Es importante subrayar. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, a tu pueblo, aquellos que tú has adoptado en Cristo Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí vemos la intimidad del conocimiento entre la Trinidad. Solamente Dios conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, siendo el vínculo personal, el Espíritu Santo de este conocimiento. Pero si nosotros vamos a tener comunión con el Trino Dios, con el verdadero Dios, es necesario que el Hijo nos revele, en este caso, las bendiciones que tenemos en Dios. Y las bendiciones que tenemos en Cristo, o en este caso en Dios, es primeramente estar en Cristo. Su buena voluntad a favor de los hombres. Revelarnos su sacrificio perfecto. Revelarnos a Jesucristo. Y eso es lo que vemos en este texto. Luego dice el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos aquí un llamado de los cargados y trabajados, pero nos habla a un descanso, un reposo. Cuando nosotros hablamos de esta redención, de esta restauración o liberación, no es en base a nuestros propios méritos. No es que nosotros creemos que vamos a transformar el mundo en base a nuestro intelecto, nuestra capacidad o nuestro trabajo diestro, de la cual tenemos que cambiar el mundo así. Todo lo contrario. Nuestro reposo es en Cristo Jesús, quien va a transformar las cosas, redimiendo a pecadores, transformando a estos pecadores para que aprendan a vivir conforme a la verdad y aprendan a vivir en libertad para la gloria de Dios. Es Dios en Jesucristo y por la obra de su Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando en la historia de la redención para santificar hacia individuos quienes se ocuparán por la obra de Dios en ellos, en las cosas de Dios. Es lo que dice Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, nos ocupamos sencillamente porque hemos entendido que somos del Señor. Y por ende tenemos una responsabilidad de vivir bajo su gobierno. Pero la última causa de cualquier fruto impactante en la historia humana es por Cristo, que obra por su palabra y por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros nos ocupamos, somos instrumentos en sus manos de redención, predicando el Evangelio, de restauración, cuando aprendemos a vivir gobernadamente los principios de Dios, y de liberación, trayendo así a individuos, por medio de la predicación, a la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El verso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habla de que en Él encontramos no solamente salud a nuestra vida, es decir, salvación, nuestra redención, pero cuando nos ocupamos, su yugo es ligero. No es nuestras fuerzas, es su gracia, sus mandamientos, sus propósitos, su diseño, que nos estipulan a cómo vivir para su gloria. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Vieron descanso y luego llevar su yugo? Pero su yugo no es algo que nos impide movernos, es algo tan ligero que nos motiva a movernos. El descanso es para refrescar nuestros interiores, nuestras almas. Pero su yugo es tan ligero para ocuparnos en sus causas, en su obra. Una fe obediente, puesta en los ojos de los mandamientos de Dios, fundamental en la palabra de Dios, para los creyentes es un gozo. No es, hay que cumplir esto para de esta manera predicar el Evangelio. Lo leo bien, bien de México, ¿verdad?
Pero no, es un gozo para el creyente, es saber reconocer que somos salvos y por lo tanto nos movemos bajo esa dirección. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tanto el descanso como nuestra ocupación. Y vuelvo al punto, el yugo es tan ligero porque es libertador, porque ese es el punto que leímos en Juan 8, ¿no? Libertador, por ende, es ligero. Pero no es libre, no somos libres de vivir para su gloria, sino para su gloria. Por eso es que somos libres para movernos en ello. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay descanso, nos fortalecemos, pero tenemos una responsabilidad. Chicos, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el reino de Dios y ocuparnos en ello. Acompáñenme rapidito a Romanos capítulo 8. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien que pueda tener alguna duda o una aclaración? La idea es aprender juntos. ¿Vamos bien? Cristo nos hace libres y le debemos vivir para su gloria. Mateo 11, venid todos a mí los que están cargados, dice. ¿Cuál es más por qué Jesús dijo eso? ¿Los que están muy cansados de trabajar físicamente o espiritualmente? No, espiritualmente y especialmente pensar que yo a través de mis méritos yo alcance el refrigerio, la redención, el ser salvo. Quienes creen así trabajarán, pero erradamente. Pero cuando nosotros entendemos que somos salvos por la gracia de Dios, que la reconciliación que tenemos con Dios es por su gracia revelada en Cristo Jesús, mediante la fe en Él nos conectamos, sabemos que la gloria es de Cristo, no mía. Que es por los méritos por los cuales soy acepto ante Dios, son por los de Cristo, no por los míos. Hay libertad. Cristo me ha hecho justo, acepto, amado ante el Padre por su obra en la cruz. Entonces los trabajados, aquellos que quieren a través de sus méritos alcanzar redención, restauración o liberación, están agotándose. No hay forma de nosotros alcanzar la salvación a menos que sea por la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús mediante la fe en Él. Entonces sí, es espiritual. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 18. Romano. Dije de Romanos, gracias hermano. Nomás estaba probando a ver si estamos despiertos. Sí, estamos despiertos. Romanos 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos el entendimiento del apóstol Pablo. En este periodo de tiempo hay momentos de aflicción. ¿Cuál es nuestra esperanza? La realidad primeramente, Cristo venció el pecado, la muerte. ¿Cuál es la realidad futura? Una gloria manifestada en nosotros en un estado eterno. ¿Correcto? Pero estas dos realidades tienen que ser nuestra esperanza para este actual tiempo, en este peregrinaje hacia el estado eterno. Por eso dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, entonces consideremos este tiempo, el que estamos peregrinando. Entonces hay aflicciones, hermanos. Luego, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es en su plenitud hay una gloria futura, pero que puede ser experimentada aquí y ahora mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza segura, plena, de que seremos liberados de nuestro pecado, de nuestra muerte, su plenitud y totalidad. Pero ahora en este tiempo tenemos que poner estos ojos tanto en la cruz de Cristo como en su segunda venida consumante, que va a consumir las cosas, la historia. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, porque dijimos aquí restauración de todas las cosas. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios en el aquí y ahora. Quienes entienden que han sido liberados por Cristo y que hay una gloria futura, pero sin embargo Dios,
pone la historia humana para que Cristo sea exaltado? ¿No se espera la manifestación de los hijos de Dios teniendo esos fundamentos tan sólidos de la primera venida de Cristo como su segunda venida y nuestro estado eterno en Cristo Jesús? ¿No se espera nuestra ocupación en este tiempo a pesar de las aflicciones que tengamos? Sabiendo que Cristo es Rey y Señor y por lo tanto Él debe de manifestarse poderosamente. Todas las cosas esperan la manifestación de quienes, por la gracia de Dios, pueden restaurar todas las cosas. Verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios. Dios eligió manifestar así la maldad del hombre, pero con un fin, un propósito mayor. No que el pecado reine, no que el pecado triunfe, no que la oscuridad al final termine siendo quien triunfe en la historia humana, sino en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si realmente estamos en Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y las cosas en el entorno, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, tus quehaceres, tu educación con tus hijos, la preparación futura de tus hijos, debe estar sometida a Cristo. Porque la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué dice aquí? Y ella misma será libertada a la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, vemos en estos textos que los que son libres piensan libremente. Los que son redimidos piensan en redención. Los que han sido restaurados a la imagen de Cristo piensan en restauración. Entonces, tenemos 11 minutos más. Vamos a ver este campo de batalla que tenemos de los hijos de Dios, que se espera la manifestación. Vamos a ver qué campo de batalla nos encontramos y en el cual tenemos que vivir hasta la segunda venida del Señor. Desde el primer momento que Satanás, pongamos atención, que Satanás mostró su intención de ser igual a Dios y con ello se rebeló contra la voluntad de Dios, en ese instante hubo una batalla cósmica tanto en los cielos como en la tierra. Sin embargo, la guerra en el cielo terminó cuando Satanás fue desechado de la presencia de Dios. En el momento que la creación misma, y en este caso los ángeles, y en este caso por Satanás, se rebelaron contra Dios, en ese instante hubo una batalla manifiesta en los cielos y en la tierra. Satanás se opuso a la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. En ese instante, en la creación, según Génesis capítulo 1, 31, todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Pero en el instante, no sabemos en qué momento fue eso, pero sabemos por la Escritura que ocurrió en ese instante que Satanás se opuso a la voluntad de Dios, despertó una batalla cósmica contra su Creador. Y en ese instante, los cielos, había un conflicto en ese aspecto. Ángeles rebeldes manifestándose contra nuestro Dios. Pero sin embargo sabemos que la guerra en el cielo terminó cuando Satanás fue desechado de la presencia de Dios. Satanás ya no tiene acceso ante Dios como lo vemos en el primer capítulo, en el primer capítulo del libro de Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Que dice que Satanás andaba rondeando la tierra y tenía acceso de llegar al trono de Dios y de decir que le dieran o le concedieran acceso, en este caso a la vida de Job. En un sentido, Satanás tenía cierto acceso delante de Dios. Pero después, y como lo hemos visto anteriormente, y lo vamos a ver, él ha sido arrojado del cielo y Cristo ha triunfado sobre él por medio de su victoria contra él. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver cómo en un periodo de tiempo Satanás tenía este acceso, no solamente de presentarse ante Dios como el tentador, como el adversario. Dios le concedía este espacio, sea como podamos entender este espacio. Pero en última instancia,
según la Escritura y especialmente en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, leemos lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos que desde que se manifestó el pecado en Satanás, había un tipo de batalla en el cielo. Pero según el propio texto de Apocalipsis, hubo una lucha. ¿En qué momento? ¿En qué instante? Lo desconocemos. Pero describe que hubo una lucha en el cual Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero luego vemos que no prevalecieron, sino que fueron desechados del cielo. Fueron desechados del cielo. Y en este caso Satanás, junto con sus ángeles, fueron arrojados. Sabemos que esto ha ocurrido en la historia humana y en la historia que Dios ha creado. No sabemos exactamente cuándo, pero la Escritura habla de que esta rebelión que ocurrió fue posteriormente manifiesta y fueron desechados del cielo. ¿Qué dice el texto? A la tierra. Sabemos que esto ocurrió en la historia humana por los siguientes textos, en el verso 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién acusaba a Job día y noche delante de Dios? Satanás. ¿Qué dice el texto? Que Cristo lo echó fuera. Y obviamente podemos decir que en el momento de su resurrección y ascensión a los cielos, este acceso de Satanás que antes tenía el mundo entero engañado, ahora en Cristo Jesús, echándolo fuera y desechando así sus potestades, solamente han sido arrojadas a la tierra. Ya no tienen ese control o esa influencia desde el cielo a la tierra. Ahora solamente operan en un tiempo, en una esfera que es la tierra. ¿Vamos bien ahí? Dice el verso 9. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hablan de aquellos que han proclamado a Jesucristo a través de su martirio, han testificado que Cristo es Señor y han vencido así, incluso aquí en la tierra, a estas tinieblas, proclamando así la verdad de Jesucristo. El verso 11 es clave, porque son mártires, quienes creyeron en la verdad de Cristo, la cual los hizo libres, y se movieron en esa dirección en este tiempo, proclamando a Cristo, venciendo incluso aquí en la tierra al príncipe de las tinieblas, como lo vemos en Génesis capítulo 3:15 y Romanos capítulo 16:20, que en breve aplastaré sobre vosotros a Satanás. Nosotros aquí en la tierra podemos aplastar la serpiente antigua, proclamando y exaltando a Jesucristo. ¿Vemos la historia? Y esa es la visión que tenemos que tener. No estamos bajo desde el cielo las huestes que controlan en este mundo y nosotros aquí sufriendo sin ninguna esperanza. Aquí es nuestro deber, como dice Romanos 16:20, lo mencioné, pero acompáñenme rapidito, donde Dios mismo, en Cristo Jesús, dice a la iglesia: y el Dios de paz, es decir, con quien nos hemos reconciliado, Dios nos ha hecho suyos, es Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Quién es el único pueblo que puede avanzar en verdadera redención, restauración y liberación? El
pueblo cristiano. En estos tiempos, por la causa de Cristo. Y por lo tanto, sí, tenemos aflicciones. Tenemos luchas contra el propia huestes demoníacas aquí en la tierra. Pero nuestra esperanza es Cristo. Por eso tenemos que estar constantemente exaltando a Cristo en todas las esferas de nuestra vida. Y de esa manera aplastamos a la serpiente antigua que ya no opera y ya no tiene batalla en los cielos. La única batalla o el campo de batalla es aquí en la tierra. Y aquí, campo. Y aquí en la tierra, los que andan peregrinando, ¿quiénes son? La iglesia. Vamos al siguiente texto. Verso 11 nuevamente. Dice, Apocalipsis capítulo 12. Ya vamos a terminar y hacemos una serie de preguntas y lo demás lo dejamos para la próxima semana. Pero el verso 11, sabemos que incluso en las aflicciones los testigos, en este caso los mártires, vencen al propio Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio. Profesar a Jesucristo incluso en la persecución es deshacer las huestes del diablo, proclamando a Cristo como Señor de nuestras vidas. Ese es el cristianismo que vence y que verdaderamente ha traído libertad a individuos. Y que nosotros, antes de Cristo, seamos norteamericanos, centroamericanos o suramericanos, antes de Cristo estábamos en nuestra cultura pagana, lejos del conocimiento de Dios. Pero por Cristo y el Evangelio que ha sido anunciado a todas las naciones, nos ha llegado el Evangelio poderoso, redentor, restaurador de Jesucristo. Por lo tanto, el campo principal de batalla en la actualidad es la tierra. Es aquí donde Satanás y sus huestes concentran sus fuerzas y perversas intenciones contra Dios y todo lo que es de Dios. Y en este caso la iglesia. Y esto es importante, porque ¿cuántos de ustedes o nosotros en nuestros tiempos veníamos de un movimiento muy místico y andábamos luchando contra demonios, cuadros y... ¿se acuerdan? Y veíamos los demonios por todas partes. Pero esa gente lucha tanto con estos demonios ahí, atando en el cielo y en la tierra a todo diablo y a todas huestes, pero sus vidas no están gobernadas por Cristo, ni fundamentadas en la verdad, ni redimidas, ni siendo restauradas en la verdad y la liberación que Dios nos ha hecho. Entonces nos ocupamos tanto en cosas místicas, en lugar de saber el campo de batalla, que es tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu empleo, los deseos de la carne, las propuestas de Satanás aquí en la tierra, a través de tentaciones. El domingo, ¿para qué ir si puedo ir a jugar fútbol? Las tentaciones aquí en la tierra te atraen para que no estés siendo gobernado por Cristo. No son los demonios místicos, sino son las cosas aquí en la tierra donde debemos de luchar contra todo aquello que se opone a Dios. De ahí su búsqueda continua de Satanás y sus huestes del consentimiento. Él solamente busca que tú accedas para él entrar más terreno y más terreno y más terreno y más terreno, y de esa manera tu matrimonio sea destruido, tus hijos sean destruidos, tu vida en congregación sea destruida, tu ocupación, tu oficio, incluso tu trabajo sea ocupado por tantas cosas. Y es lo que busca solamente consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Que nosotros accedemos, le abrimos la puerta, pásame, y entra las tinieblas. Y en ese caso, perdemos más terreno, y Cristo ya no está gobernando en nuestras vidas, y no somos instrumentos de restauración. Somos más presa fácil del enemigo. Por eso es importante que entendamos que este campo en el que vivimos, este tiempo, ya la lucha no es celestial, es aquí en la tierra. Y nuestro adversario es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que cualquier llave, puerta o ventana que abramos hacia él, o dándole consentimiento a él, él entrará y va a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu vocación, tu trabajo, tu ocupación en el reino de Dios. Lo va a destruir, porque él aborrece a Dios y todo lo que es de Dios.
Y todas las cosas le pertenecen a Dios. Por lo tanto, Él querrá destruir. De ahí que su búsqueda continua es de consentimiento para destruir los planes de Dios por medio de las tentaciones. Eso lo vemos, por ejemplo, con Adán, Eva, Job, e incluso nuestro propio Señor Jesucristo cuando fue tentado según Lucas capítulo 4, Mateo 24. Sin embargo, ¿qué hizo Jesucristo? Se paró firme y dijo, escrito está. Pero nosotros somos más sentimentales y nosotros decimos, bueno, es que me siento así. Y Satanás, bueno, que Él guíe mi vida. Pero Jesucristo venció a la serpiente antigua, diciendo, escrito está. ¿Cómo debemos de vencer, en este caso, toda tentación, todo lo que se viene contra nosotros? Fundados en la roca. Escrito está. Quien permanece en mi palabra será mi discípulo y será verdaderamente libre. Pero si nosotros rechazamos su palabra, entonces somos presa fácil de Satanás. Por lo tanto, el campo de batalla no es meramente político ni económico, ni aún la iglesia es en sí, sino más bien la mente y voluntad de los hombres. Terminemos con este pasaje y la semana pasada continuamos. Santiago capítulo 4. ¿Mande? ¿Cómo dije? La próxima semana. ¿Vos dijiste la semana pasada? ¿O dije la pasada? No, es que sí, yo así sé que no están dormidos, porque los veo así como cabeceando a veces. Pero Santiago capítulo 4, verso 1 al 4, con esto terminamos y la semana que viene continuamos con este tema. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, nuestros deseos. Si nosotros no sabemos hacer morir los deseos, seremos presa fácil cuando vemos la tentación. Abrazaremos la tentación, el pecado. Pero si nosotros fundamentamos nuestras vidas en la palabra de Dios, hacemos morir los deseos pecaminosos. Verso 2. Codiciáis y no tenéis. Ojo, iglesia. Dios nos manda a ocuparnos en las cosas de Dios. Y Dios nos bendice con bendiciones celestiales. Pero cuando nosotros nos quitamos los ojos de Cristo y los ponemos en el campo de batalla donde hay tentaciones, y no sabemos luchar contra ellas, sino acceder a ellas, pues entonces comenzamos a codiciar las cosas que son presentadas en este mundo. Y Satanás es muy útil en robarnos la atención. Porque entre más pronto quitemos los ojos del reino de Cristo, más pronto estaremos estableciendo nuestro propio reino. Y ahí fundamentándonos las cosas pasajeras. Pero, ¿qué dice? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O somos reconciliados en Cristo Jesús y amigos de Dios, y por ende tenemos mayores intereses aquí en la tierra, que no son nuestros deseos, sino los deseos de Cristo, en este caso los deseos de Dios en Cristo Jesús, expandir su reino, predicar el evangelio, vivir matrimonios, familias para la gloria de Dios, o vivimos para nuestros propios intereses, y de esa manera construimos nuestro propio interior y destruimos nuestro hogar, destruimos nuestro matrimonio, destruimos nuestra familia, y al final estamos más presos a vivir para nuestra propia gloria. ¿Cuál es el campo de batalla que vivimos? Aquí en la tierra, hermanos, ya no es allá en el cielo. Eso fue desechado. Ellos operan aquí limitados por Dios, pero sin embargo enfrentan seria batalla a través de nuestros deseos. Si nosotros podemos entender que en Cristo tenemos redención, restauración y liberación, tenemos que poner y fundar nuestros pies en Cristo Jesús, la roca firme, y de esa manera, en lugar de dividir, unir todo para la gloria de Dios.
En lugar de estar centrados en nuestros propios intereses, individuos andando y caminando para la gloria de Dios. Hasta con la realidad de Cristo, sabiendo que Él regresará por un pueblo ocupado, no perezoso. Reposan en Cristo, pero llevan la carga, que es ligera, en Cristo, que es predicar el Evangelio, restaurar, someter toda, usar la palabra de ley para restringir la maldad del hombre, y de esa manera avanzamos para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Yo sé que me agarré 5 minutos más, pero estamos bien a tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario? En cuanto al venir a mí lo que están cansados y cargados, me hace recordar ¿no? la historia de Lutero, cómo él estaba cargado y cansado de creer que por sus méritos y ver a un Dios que todo el tiempo demandaba de él, pero como cuando descansó, bien se supo cansado y trabajado, pero en Cristo encontró el consuelo, descansó, pero se ocupó, y de ahí vino la victoria del Señor en la historia de la Reforma. Amén, muy bueno, muy buen punto. Vemos a un hombre afligido, cansado por sus méritos, querer justificarse ante Dios. Al final encuentra el consuelo único, que es Jesucristo, y los justificados son los que están ocupados en la historia humana. No se quedó, no se regresó a su convento y dijo, ya soy justificado, aquí nos escondemos. No, sino trajo lo que conocemos hoy, la Reforma. Un regreso a las Escrituras para que la cristiandad regresase a la verdad de Dios que nos hace libres. Y eso es un buen ejemplo. Amén. ¿Alguien más? ¿Un comentario o pregunta? Si no quieren hacer la pregunta, recuerden en sus notas, la pueden hacer y pueden ponerla allá. Y la próxima semana seguimos abordando este tema. Amén. ¿Podemos entender el propósito de estas clases? Somos individuos en este tiempo y tenemos un campo de batalla. Pero tenemos que entender ese campo de batalla. ¿En qué consiste ese campo de batalla? Para ser eficientes. Escuchen, en Cristo Jesús podemos ser eficientes. Lo leímos en Apocalipsis 12. Los testigos fieles de Cristo vencen a Satanás. ¿Y cuál es la promesa de Romanos 16:20? En breve el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a la serpiente. Si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, debemos de caminar con esta visión en mente. Que no es el pecado que debe de reinar sobre nosotros, sino la gracia revelada en Cristo Jesús. Y Cristo triunfa, somos en Él más que vencedores. Podemos movernos en esa dirección. ¿Amén, hermanos? Entonces, a restaurar sus matrimonios, sus vidas, sus hogares, exaltando a Cristo. Cristo, aquí, mi casa y yo. En este caso, perdón. Ya me perdí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el texto. Entonces, aquí reina Cristo. Aquí comienza. En el primer aspecto donde debe de reinar tu vida y posteriormente tu casa, tu hogar. Porque ahí creas tú una atmósfera en el temor al Señor. Entonces vamos a orar y vamos a tomar un descanso y luego empezar nuestro servicio de adoración. Señor, te damos gracias por esta mañana y estos minutos que nos has concedido de repasar esta enseñanza, esta clase. En el tiempo que vivimos son tiempos difíciles, pero en Cristo Jesús son tiempos de victoria. Sabemos que hay una batalla real, una aflicción real, pero debemos de entender dónde opera. Ya no opera sobre nosotros, sino aquí en la tierra. Luchamos contra huestes, con las mismas fuerzas diabólicas de Satanás, pero no están sobre nosotros, sino están en competencia aquí en la tierra. Podemos, como hijos de la luz, de la verdad, suprimir, aplastar cuando nosotros avanzamos en sabia y prudente dirección las huestes del enemigo. Concédenos, Señor, sabiduría, prudencia, firmeza, perseverancia, para que como iglesia aquí localmente podamos predicar el Evangelio y llevar así la verdad que hace a hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Misericordioso, perdón, en nosotros, en Cristo Jesús. Amén.